Misión Cristiana Hijos de Luz presenta la palabra que da vida. Dios les bendiga, hermanas, hermanos. Ahí termine de ofrendarle al Señor. Termine de cumplir ese compromiso que usted tiene con Dios, de ofrendarle, de diezmarle. Y también pongámonos de pie. Le voy a rogar, le voy a invitar a que se ponga de pie y que busque en su Biblia la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 6. Allí seguiremos con estos estudios que estamos desarrollando los días jueves. El estudio de la primera carta a los Corintios. Ya hemos evacuado los primeros 4 capítulos y el jueves anterior iniciamos el capítulo 5 y terminamos el versículo 5 también. Y hoy corresponde leer desde el versículo 6 y leeremos hasta el final. Si nos da el tiempo, llegaremos hasta el final, y si no, pues lo continuaremos en la próxima ocasión. Pero leeremos la palabra de Dios, primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 6. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribo que no os juntéis con ninguno, que llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu gracia. Lo bueno que has sido, Señor, con cada uno de nosotros que nos tienes aquí reunidos para alabar tu nombre y glorificarte, y también para recibir una palabra de vida, una palabra de aliento, una palabra que nos edifique, una palabra que nos enseñe, oh Dios. Señor, tu palabra es útil para enseñar y hoy queremos ser enseñados por ti. Espíritu Santo, abre nuestros corazones. Espíritu de Dios, abre nuestro entendimiento. Dios, toca nuestra vida, toca nuestra alma, y al pecador, Señor, conviértelo de pecado, Señor, que pueda creer en tu nombre, que tú puedas añadir a la iglesia a los que deben ser salvos, a todos aquellos que están pasando situaciones difíciles, complicadas, de salud, de otras situaciones, Señor. Los ponemos en tus manos para que tú obres a través de esta enseñanza y predicación, de que tú hables al corazón de todos, Señor, y que tú puedas resolver todas esas situaciones que están sucediendo en las familias de tu iglesia. A los que escuchan también, Señor, en las transmisiones, que les llegue este mensaje y que haga, Señor, que lleve buen fruto en sus corazones, Señor, y que seamos todos hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Puede tomar su asiento, hermanos. En esta ocasión hablaremos sobre el tema Cristo es nuestra Pascua. Así se llama el título de este mensaje, que Cristo es nuestra Pascua. Solo por un pequeño recordatorio, como estamos en el capítulo 5, pues lo que hoy hemos leído tiene relación con
lo que hablamos el jueves anterior. Es como el complemento. El jueves anterior explicamos en qué consistía lo que era la inmoralidad sexual. No lo voy a decir nuevamente, pero cuando se suba ese mensaje usted lo puede volver a escuchar en la plataforma de YouTube. Allí se están subiendo los estudios. Entonces allí va a encontrar usted la explicación extensa de lo que dijimos que era inmoralidad sexual, o como lo que conocemos como fornicación. Pero se dio ya el caso. Pablo expuso el caso de este hombre que era cristiano y que había tomado a la mujer de su padre como su mujer, o sea, vivían juntos, es decir, era su madrastra. Y ese pecado pues está en la lista de aquellos pecados incestuosos o de inmoralidad que leímos en el libro de Levítico. Allí vimos cuáles eran todos esos pecados de incesto, y que allí está ese de tomar a la mujer del padre, es decir, a la madrastra. Entonces ese era el pecado que estaba sucediendo en la iglesia de Corintios. Allí había un cristiano, había un hermano que había tomado a su madrastra como mujer, y que la iglesia de Corinto pues no había hecho nada, es decir, pues habían quedado callados y no habían dicho absolutamente nada. Y también dimos una recomendación: si pues se conoce cualquier falta, cualquier pecado, cualquier cosa, dimos la instrucción también de cuál es la manera correcta de cómo exponer los casos. Y allí dimos los pasos, paso 1, paso 2, y así le repito que lo puede volver a escuchar para que sepamos bien. Muchas veces, como lo dice la palabra de Dios, el pueblo pues perece por falta de conocimiento. Muchas veces la iglesia no sabe cómo tratar los asuntos, y por eso es que se dan muchos problemas en la iglesia. Pero ya se dijo cómo hay que hacerlo. Entonces eso es lo que había pasado en esta iglesia, y la iglesia guardó silencio. En otras palabras, consintieron el pecado. Y eso provoca un problema en la iglesia. Si no se hace algo por solucionar los problemas que se dan dentro de la iglesia, o sea, de la manera correcta, como ya lo dijimos, eso va a provocar muchos problemas dentro de las iglesias. Si no se trata como debe ser todos esos problemas, esos pecados de la inmoralidad sexual, y no solo eso, de otro tipo, de cualquier tipo, se deben de tratar para la salud espiritual de la iglesia. Entonces, pero la iglesia de Corinto no hizo nada, no dijeron nada, y por eso Pablo les va a escribir y les dirá qué es lo que tienen que hacer. Y él dictaminó ya la sentencia. Él lo dijo en el versículo 5, que entregaran a ese hombre a Satanás. Pero ¿con qué objetivo? Como allí lo hemos ya estudiado, que para que sea pues destruida su carne, es decir, su naturaleza pecaminosa sea destruida, y que su espíritu, su parte inmaterial, sea salva. Es decir, que se tomó una medida, digamos que es la última, es la más extrema que se puede tomar, de expulsar a un miembro de la iglesia. Esa es una decisión ya extrema, es porque ya no hay solución, o es tan grave el asunto que puede provocar muchos daños a la iglesia, y se toma la decisión pues de expulsar a un miembro de la iglesia. Entonces eso es lo que dijo Pablo que hicieran, y la iglesia de Corintios lo hizo, expulsaron a ese hermano. Pero allí, como más adelante lo veremos, que este hombre se arrepintió de su pecado. Ese hombre dejó a la mujer de su padre, la dejó, y él pues volvió a la iglesia. Pero la iglesia de Corinto no lo quisieron aceptar, fíjese. No lo aceptaron así, porque ellos obedecieron a lo que dijo Pablo y no lo quisieron recibir nuevamente. Hasta que Pablo les escribe nuevamente que sí lo reciban, porque les dice, es que con ese objetivo fue que lo expulsamos. Con ese objetivo, para que la persona reflexionara, recapacitara, se arrepintiera y volviera. Entonces produjo un buen efecto en la vida de este hombre, esa decisión de decir, bueno, lo entregamos a Satanás.
funcionó. Y él pues volvió, y ya cuando Pablo pues dio la indicación que lo aceptara nuevamente, él volvió a la iglesia y fue restaurada su vida. Entonces eso es la manera correcta de cómo se deben tratar estos asuntos. Entonces, pero en primer momento la iglesia de Corinto no dijo nada. Por eso el que oculta el pecado de otro se hace cómplice de ese pecado, es decir, consiente el pecado. Si conocemos de esa falta, si nosotros sabemos que el hermano, que la hermana está en esa situación de pecado, tenemos que en primer lugar pues hablar con él solo. Ya lo explicamos eso, cómo se debe de hacer. Y empezar a querer solucionar el problema. Pero lo más fácil es señalar, ¿verdad? Lo más fácil es criticar, lo más fácil es querer dañar a esa persona. Eso es lo más fácil que las personas pueden hacer. Pero el que de verdad ama a Dios y que ama a su hermano, y si su hermano o su hermana está en una situación así, lo que va a procurar es restaurar a esa persona. Eso es lo que va a procurar el buen cristiano. La buena cristiana lo que va a buscar es poder dar fortaleza al hermano, animarlo a que se aparte del pecado, animarlo a que vuelva a Cristo. Eso es lo que se debe de hacer. Entonces le he dado un pequeño resumen de lo que ya hemos visto para entrar en contexto a lo que hoy continuaremos. Él ya expuso el caso, ya dictaminó sentencia, ahora va a dar las razones de por qué tomó esa decisión de sacar al hermano. Aquí van las razones. En primer lugar les dice, ciertamente yo como, estoy leyendo otro versículo, el versículo 6 leímos, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Les pregunta. Esa frase que acabamos de leer era un dicho común de ese tiempo y todos lo entendían, todos sabían muy bien lo que significaba, lo que eso quería decir. Esto es similar a como nosotros podríamos decir comúnmente un dicho de que si una fruta podrida está junto con otras frutas podridas o verduras, va a contaminar a las otras. Esa es la idea que aquí se está diciendo. Era un dicho conocido por todos los contemporáneos de ese tiempo. Era conocido que decían, no saben ustedes de que un poco de levadura leuda toda la masa. Es decir, algo podrido contamina a las demás cosas. ¿Qué es lo que busca Pablo aquí decir? Dar la razón del por qué ha tomado la decisión de expulsar a este hermano. La idea es de que si alguien que vive en pecado, es decir, practica el pecado, no se arrepiente y vive practicando ese pecado, y la iglesia no hace nada para restaurar a ese hermano, a esa hermana, ¿qué es lo que va a suceder? Esa persona va a contaminar a otras. Eso es así. El mal lo que produce es otro mal. El mal no va a producir cosas buenas. El pecado no va a traer cosas buenas. El pecado lo que va a hacer es contaminar a la persona que lo comete. Y si esa persona no se arrepiente, es posible que también se lleve en cuenta o se lleve a cargo a más personas, al grado de contaminar también a toda la iglesia del Señor. Por esa razón es que Pablo dictaminó y dijo, expulsen, entréguenlo a Satanás, porque si no hacen eso, esa persona puede ser que le haga daño a toda la iglesia. Y para que esa persona se salve, es mejor que sea entregado a Satanás para que sea destruida su carne, su naturaleza pecaminosa, pero que su espíritu sea salvo. Y asimismo también estará saludable la iglesia del Señor. Eso es lo que Pablo ha dado la sentencia. Y con ese objetivo lo hizo, para que la iglesia esté sana espiritualmente. Ahora bien, si pusiéramos en práctica esto, de que si conocemos que un hermano o una hermana pues está cometiendo un pecado, bueno, de por sí todos cometemos pecados. Y si tomáramos nosotros la decisión de, bueno, el que haga pecado,
pues ya no va a tener entrada a esta iglesia, pues quedaría sola la iglesia. Porque todos hemos pecado. Todos hemos cometido errores. La iglesia está llena, hermanos, de pecadores. Pero hay una buena noticia, que esos pecadores se han arrepentido de sus pecados, que han reconocido que son pecadores y le han entregado su vida a Cristo. Y a través de ese arrepentimiento que hemos tenido nosotros es que alcanzamos el perdón. Y el mismo Señor Jesús dejó una enseñanza, fíjate, acerca de lo que le estoy diciendo. Porque es fácil el expulsar, saquemos, él está en pecado, ella está en pecado, saquémosla, expulsemos. Es fácil eso. Cuando iban a apedrear a una mujer, todos se unían a agarrar la piedra porque esa mujer la habían encontrado en adulterio, había sido sorprendida en adulterio. Entonces cualquier persona agarraba la piedra para tirársela a la pecadora, porque eso emociona a la gente. Que él falló, y se burla y se jacta del error de otro y quiere hacerle daño, quiere tirar la piedra. Pero el Señor Jesús les dijo y les dio la parábola del trigo y la cizaña. Usted la conoce. Entonces los trabajadores querían pues volarse la cizaña y dejar solamente el trigo. Pero ¿qué pasaba si ellos hacían eso? En aquella acción de querer volarse a la cizaña, en esa acción también se iban a pasar volando a lo que era el trigo. Entonces el Señor les da el consejo: no, déjenlos crecer a ambos. Dejen crecer tanto al trigo y también dejen crecer a la cizaña. Y en el día de la siega, en el día del Señor, en el día de la cosecha, en el día del juicio, en el día del Señor, allí el trigo será almacenado en los graneros. Y la cizaña, la maleza, la hierba mala, será echada en el fuego. ¿Pero cuándo? En el día del Señor. Por eso será, hermanos, que en toda congregación habrá personas que van a vivir su vida practicando un pecado y no lo van a dejar. Y seguirá así, seguirá actuando de esa manera y no se va a dar cuenta del error el que está cometiendo. Y también habrá aquellas personas que luchan por serle fiel al Señor. Luchan constantemente y cuando le fallan se duelen en su corazón y se arrepienten de lo que han hecho. Y habrá de todo en la iglesia. De tal manera que si nosotros quisiéramos empezar a expulsar a toda la gente, algo le vamos a encontrar a todos y todos tendríamos que abandonar. Pero el Señor Jesús, en su gracia, en su misericordia, nos ha dado su perdón. Por eso hay una buena noticia para el pecador. Hay una buena noticia, que Cristo puede perdonar los pecados. Hay una buena noticia, hay noticia de salvación. Si se arrepiente de sus pecados, si se arrepiente de esa práctica que está haciendo. Entonces la idea es la restauración. Entonces, si hay una persona que está contaminada por el pecado, esa persona puede dañar a los demás. Si un miembro de la familia está actuando incorrectamente, va a dañar a esa familia. Si una parte del matrimonio no está viviendo o practicando algo incorrecto, va a dañar a ese matrimonio. Si un hijo se está comportando mal, va a dañar a esa familia. Si un cristiano, si un hermano de la iglesia actúa desenfrenadamente en el pecado, también le está haciendo daño a la iglesia. Muchas veces no se piensa eso. Muchas veces solo se piensa en satisfacer esa tentación, esa seducción que le llegó. Solo eso es lo que se piensa cuando es seducido por el pecado. No piensa la persona en el daño que puede ocasionar. No lo piensa, no razona porque está cegado por el pecado. Y eso es lo que les dice Pablo. ¿No saben ustedes de que un poco de levadura leuda toda la masa? Entonces, como razón primera para
tomar esa decisión es eso, de que la salud espiritual de la iglesia. Dice el versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Ahora dice que dejen de que nos limpiemos de la vieja levadura. ¿A qué está haciendo referencia acá? Y para eso pues vamos a explicar dos fiestas judías que ahí se están mencionando, dos fiestas del pueblo de Israel. Primero lo que es la fiesta de los panes sin levadura y también la fiesta de la Pascua. Cuando termina el versículo 7 dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, dice. Está haciendo referencia a dos fiestas principales del pueblo de Israel. ¿Por qué lo hace? Porque él está reforzando el argumento de que esa persona va a dañar al pueblo y no debe de estar, o no hay una relación entre lo que es la luz y las tinieblas, no hay una relación en eso. Y por eso les dice que nos limpiemos de la vieja levadura, es decir, de la naturaleza pecaminosa. Porque ¿qué es lo que hace la levadura en sí, el material de la levadura? ¿O qué es la levadura? Pues si alguien conoce de panadería, sabrá que pues la levadura se usa para que pues la masa o la harina con que se hace el pan, pues la levadura lo que provoca es que esa masa, ese pan crezca, ¿verdad? Eso es lo que hace, el efecto que hace. Y esta levadura en realidad es como algo microscópico, es como un hongo, es un organismo unicelular, es pequeñito, que bueno, ya en presentaciones, ya comercialmente hay en polvo y hay otras presentaciones, pero en sí lo que es la levadura es un organismo unicelular, es microscópico, es como un honguito, un hongo. ¿Y qué es lo que hace ese hongo, que es la levadura, cuando está en la masa? Como es ese pequeño hongo unicelular, quiere decir de que se reproduce a sí mismo. Es decir, que no necesita de una pareja para multiplicarse. Eso es lo que significa. Como es un hongo unicelular, por sí mismo se multiplica. Y al multiplicarse lo que provoca es que se cree carbono. Entonces cuando se le pone levadura a la harina, a la masa, lo que provoca es que eso crezca, es decir, se está multiplicando la levadura y provoca que la harina también crezca. Entonces eso es la levadura en sí como material y eso es lo que provoca. Entonces eso con un poquito que se le ponga a una masa, eso la va a leudar, es decir, podríamos usar la palabra contaminar a toda la masa. Esa es la idea es lo que produce la levadura. Y la fiesta, vamos a entrar a lo que es la fiesta de la Pascua. Eso lo encontramos, hermanos, en el libro de Éxodo. Usted puede ir ahí al capítulo 12. Ahí se narra lo que es la Pascua. Estoy mencionando esto para entender qué es lo que allí Pablo quiere explicar, cuál es el motivo de por qué sacar a este hombre. Allí en el capítulo 12 usted va a encontrar lo que es la Pascua. Todos conocemos la historia que el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto y ya habían sucedido 9 plagas anteriores y Dios había determinado que iba a llegar la última señal, que era la muerte de los primogénitos. Y para que este ángel destructor no asesinara a los primogénitos de Israel, Dios les da una instrucción al pueblo para que no suceda eso. Y les dio la instrucción de matar un cordero y que su sangre, pues ponerla en los dinteles de la puerta de las casas del pueblo de Israel, es decir, en el marco de la puerta. Allí se puso como señal la sangre de ese cordero para que cuando pase el ángel destructor no entrase a esa casa.
sino que pasara de largo. Y recuerde esa frase que le acabo de decir, pasar de largo. Veamos lo que allí dice, el versículo 3, el versículo 2, empecemos. Este mes os será principio de los meses. ¿A qué mes se está refiriendo? Allí en el calendario hebreo, el primer mes es el mes de Nisan, que luego se le cambió al nombre de Aviv. Entonces ese es el primer mes en el calendario hebreo. Entonces instruido por Dios, este será el primer mes. Les dice, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. A este cordero se le conoce como el cordero pascual, así se llama. Ese es el cordero pascual que en el día 10 del primer mes, el de Nisan o Aviv, se iba a empezar a preparar ese cordero, dice, por familia. Si usted compara lo que es toda esta fiesta de la Pascua con la vida del Señor Jesús y su muerte y su resurrección, tiene mucha semejanza lo que es la Pascua, porque Pablo ha dicho allí en Corintios, nuestra Pascua, que es Jesucristo, dice, ya fue sacrificado por todos nosotros, dice. O sea, eso ya sucedió. Entonces Cristo es el cordero pascual. Y si vamos a la historia, cuando el Señor Jesús iba a pasar lo que es su muerte y su resurrección, el Señor Jesús entra a Jerusalén en el día 10. Oiga lo que dice, aquí hemos leído que en el día 10 de ese mes se iba a preparar ya el cordero. Y en la vida del Señor Jesús, cuando iba a ser ya crucificado, en el día 10, que era el día domingo, que muchos le llaman tradicionalmente el domingo de Ramos, tradicionalmente así le llaman, pero ese día 10, y ese día 10 el Señor Jesús entra en Jerusalén y Él manda a que le den un pollino, un burrito, y entra en un asno a Jerusalén, y las personas sacan palmeras, y en ese momento lo que eran los revolucionarios, era un grupo político, ellos pensaban que ese día pues Jesús iba a entrar como ese gran rey y que iba a destruir al imperio romano, y todos iban preparados con armas. Pero cuando lo vieron que entró el Señor Jesús pues en un pollino, allí ellos ya no hicieron esa revolución, porque de esa manera entró el Señor Jesús. Entonces ahí ya Él pues entró a Jerusalén como en señal de ese cordero pascual en el día 10. Luego, sigamos lo del Éxodo, vamos a ir más abajo al versículo 5, dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. En primer lugar dice que el cordero debe ser sin defecto. Ahora, ¿quién fue el único ser que no ha cometido pecado? ¿Quién es? Es el Señor Jesús, es Cristo. Entonces, Él es el cordero pascual y es sin defecto. Dice la palabra de Dios, el que no conoció pecado. Y también dice en otra parte, fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, en su cuerpo Él no se contaminó con el pecado, en su parte humana no se contaminó por el pecado. Por eso Él era la única ofrenda que puede ser aceptada ante el Padre, es el Señor Jesús. Y dice allí el día 14 es donde donde iban a preparar ya y a comer al cordero, es decir, el día 14 se iba a celebrar la Pascua. Y así es hasta el día de hoy, en el día 14. Entonces, hagamos cuenta en lo que es la vida del Señor. En el día 10, ya le dije, entró en el pollino. En el día 14, el Señor Jesús es crucificado. El Señor Jesús es crucificado en el día de la Pascua. Usted puede leer los evangelios y se dará cuenta de que el día de la Pascua Él fue crucificado. Coincidiendo, hermanos, en esta fiesta judía de la Pascua, que en el día 14 es donde se iba a comer al cordero. Es decir, allí iba a ser sacrificado ese cordero sin defecto.
Comparándolo con Jesús, también en el día 14, el Señor Jesús es crucificado, el Cordero Pascual. Y dice más allí, y pondrán, en el día 14, estábamos en el versículo 6, y lo inmolará toda la congregación. Oiga la palabra que dice, lo inmolará. ¿Y cuál es el Cordero inmolado? Lo que dice Isaías. Dice que es el Cordero inmolado. Ese es el Señor Jesús, todo lo que pasó, ¿verdad? Y dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en nuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Y aquí viene la explicación de por qué es la Pascua. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas de vosotros, donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad como hiera la tierra, cuando hiera la tierra de Egipto. Oiga lo que le hice énfasis en la palabra pasaré de vosotros, pasaré de largo, pasaré por alto, daré, eso es lo que significa la palabra Pascua. En lo hebreo la palabra es Pesaj, que significa dar un salto o pasar por alto, pasar de largo. Eso es lo que significa el Pesaj, lo que es la Pascua del Señor, porque la sangre del Cordero iba a provocar que el ángel destructor, el ángel que iba a matar a los primogénitos, no entrara en esa casa, porque ahí estaba la señal del Cordero, y iba a pasar de largo. Y así sucedió. El ángel destructor pasó de largo por las casas del pueblo de Israel. Entonces ahí eso es lo que significa Pascua, el Pesaj. Pasó de largo, pasó por alto. Y luego les dice, y este día os será en memoria, lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante nuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y luego dice, 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Luego de la Pascua, que es el día 14, a partir del día 15 se cuentan 7 días, esa es la fiesta de los panes sin levadura. ¿Por qué se hace mención de esto? Porque cuando ocurre lo que es la muerte de los primogénitos de Egipto, en esa misma madrugada el faraón ya manda a llamar a Moisés y le dice de que se lleve al pueblo, que salgan de Egipto. Y quiere decir de que fue de una manera apresurada, de manera que los panaderos, los que pues se dedicaban a la panadería, no les dio tiempo de tomar la levadura. Es decir, que se llevaron la masa nada más, sin levadura. Y por ese recordatorio de que cuando ellos salieron de Egipto no se llevaron levadura, solo llevaban la masa. Entonces, por esa razón se iba a hacer esa celebración de los 7 días del comer pan sin levadura, en señal de que ellos estaban saliendo de Egipto. Si lo trasladamos a la actualidad, es como que cuando hemos salido del mundo. Si salimos de Egipto, ahora tenemos una nueva naturaleza. Ya no vivimos bajo la vieja levadura, como lo ha dicho Pablo en Corintio. Y volvamos a Corintio, que él les ha dicho eso, que se limpien de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo,
ya fue sacrificada por nosotros. Entonces el Señor, Pablo les está diciendo, ya no tienen por qué relacionarse con aquellas personas que siguen actuando de la misma manera que cuando no eran cristianos. En la iglesia habrá personas que se seguirán comportando de la misma manera que como lo hacían antes de ser cristianos. Antes de ser creyentes cometían muchas faltas, muchos errores, muchas cosas equivocadas, y estas personas ya cuando llega el evangelio se siguen comportando de la misma manera y no han dejado ciertas cosas que hacían en su antigua vida. Pero aquí Pablo les dice: limpiaos de la vieja levadura. Límpiense de esa naturaleza pecaminosa. Ya no son como antes. Ahora son nuevas criaturas. Ahora son nuevas personas. Ahora habita en ustedes el Espíritu Santo, de tal manera no pueden seguir actuando de la misma forma como lo hacían antes de ser cristianos, porque antes de ser hijos de Dios, el que gobernaba nuestra vida era Satanás. Era Satanás quien gobernaba la vida del que no es creyente. Satanás lo gobierna. Pero como dijo el Señor Jesús, que Él nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Pero si una persona sigue actuando como que estuviera en tinieblas, esa persona no ha comprendido o no valora lo que Cristo ha hecho en la cruz, de lo que Cristo hizo por él o por ella en la cruz. No lo valora. Y por eso sigue comportándose de la misma manera que como era antes. Sigue haciendo las mismas cosas, sigue hablando igual, sigue comportándose. Su carácter no ha cambiado nada. No ha sido moldeado todavía, pero hoy es la noticia de que hoy el Señor Jesús puede hacer una obra en usted y cambiar su corazón y cambiar su vida y dejar la vieja levadura. Y allí por eso es que Pablo ha tomado esta enseñanza de lo que son estas fiestas de la Pascua y de los panes sin levadura, porque ya Cristo ya fue sacrificado. Es decir, que esa ofrenda ya se dio. Ya no es necesario estar matando a Cristo otra vez. No es así. Una sola ofrenda, una sola vez y para siempre. Una sola ofrenda ha perdonado nuestros pecados, una sola vez y para siempre. No es que otra vez hay que matar al Señor y que otra vez se tiene que crucificar. No es así. Y lo que es los panes sin levadura, ahora esos ya no es que hoy vamos a estar comiendo esos panes cada año, porque la instrucción que Dios les dio al pueblo de Israel que lo hicieran cada año. Es decir, que ese cordero les expiaba sus pecados, pero solamente un año nada más. El siguiente año tenían que volver a matar un cordero. Pero ahora, en la gracia del Señor, ya una sola ofrenda ya pagó por nuestros pecados. Ya no es necesario volver a matar al cordero. Y ya no es necesario también el comer panes sin levadura, ¿sí? Materialmente. Porque ya Cristo, Él se ha convertido. Él nos ha dado la naturaleza nueva en nosotros. Es decir, que ya somos nueva masa, como dice Pablo allí. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, dice, sin levadura. Y dice: ¿cómo sois? Es decir, ya son nueva masa. Límpiense de las viejas costumbres, límpiense del viejo comportamiento. Eso es lo que les está diciendo. No sean como ese pecador, no sean como esa persona que no razona y no entiende que lo que está haciendo está dañando a su familia y está dañando a la iglesia. Entonces límpiense. Ya fue sacrificado el cordero. Y dice: así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Aquí Pablo está mencionando en qué consiste la vieja levadura. Dice: de malicia y de maldad.
todo lo que sea, conlleve maldad, eso es la vieja naturaleza, es la levadura, es la vieja levadura. Todo aquello que conlleve hacer daño, todo lo que conlleve hacer daño a alguien más y también hacerse daño a sí mismo, eso es la vieja naturaleza, es la vieja levadura, es la malicia y la maldad. Pero dice, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿A qué nos lleva esto? A que si cometemos un error, si cometemos un pecado, hay que ser sinceros y buscar la verdad. Es decir, confesar los pecados delante del Señor. Si se ha equivocado, si se ha cometido un pecado, confesarlo con la boca. Decir, sí, me arrepiento, he fallado, soy pecador, pero hoy me arrepiento y decido no volver a cometer esa falta. Eso es la sinceridad y eso es la verdad. Y todo cristiano debe vivir bajo esa verdad, bajo la sinceridad. Pero fíjense que aquí vamos a tocar un punto donde que hemos venido hablando de un pecado escandaloso, que era un pecado de incesto, también de fornicación, era de inmoralidad sexual. Y en el contexto religioso de las iglesias, estos pecados como el adulterio, como la fornicación, son de los más escandalosos, son de los pecados que provocan más daño en las iglesias y son los pecados que más se condenan, son los que más se señalan, son los que, hasta como dijimos el jueves anterior, que se prohíbe en muchas congregaciones hablar de esos pecados. Se les prohíbe hablar de fornicación, se les prohíbe hablar de adulterio. Y dicen, no, es que la congregación viene a la iglesia no para que le señalen sus pecados, dice, no para que le muestren su verdadero rostro, dice. No se viene para eso los hermanos, entonces hay que hablarles de motivarlos, hay que hablarles de prosperidad, hay que hablarles del amor de Dios, hay que hablarles que Dios es bueno y que entonces en muchas congregaciones no se tocan estos temas porque se ha hecho a un lado lo que estos pecados. Pero esa idea de hacer más graves este tipo de pecados, déjenme darle la noticia que esa idea no es del evangelio, esa idea es católica. ¿Por qué le digo esto? En la tradición católica es un documento que esta religión tiene. Y ellos en su religión, en su tradición, ellos sí han establecido como un rango de pecados. Y tienen niveles de qué tan grave es un pecado. Y dicen, estos son los 7 pecados capitales. Estos son pecados graves. Estos son pecados leves. Y así y los van clasificando en que un pecado es más grave que el otro. Esa es la tradición católica. Y lastimosamente en la iglesia evangélica también se tiene esa idea. El ejemplo claro es esto que le estoy mencionando, de que se acusa más o se señala más este tipo de pecados, de fornicación, de adulterio. No hay que hablar de eso, hagámoslo a un lado. Pero ¿dónde dejan los pecados de la mentira? ¿Dónde dejan los pecados de las murmuraciones, de los chambres? ¿Dónde dejan los pecados de acusar falsamente al hermano? ¿Dónde deja esos pecados de la lascivia, de pensar o maquinar en la mente, hacer el daño a otro? El tener envidia de los demás, envidia del hermano, envidia de la hermana, el tener orgullo, jactarme de lo que yo soy, de lo que he alcanzado. ¿Dónde se dejan esos pecados? Esos se minimizan. Pero déjeme darle la noticia de que pecado es pecado, sea cual sea. Y hay una misma paga para todo pecado. Como dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, sea pecado pequeño o uno grave, o como le quiera llamar, tiene la misma consecuencia. La paga del pecado es muerte. Pero sí hay una distinción que eso sí es bíblico. Porque la Biblia sí habla de pecados de muerte. Eso sí dice la Biblia. Pero ¿cómo podemos determinar cuál es un pecado de muerte?
Pablo ha enseñado eso y en la carta a los romanos dice él, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, pregunta él. Y dice, él mismo se contesta, de ninguna manera, dice. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Es que la gracia nos ha perdonado, Cristo nos ha perdonado por nuestros pecados, pero dice él, pero solo por eso, entonces vamos a seguir en el pecado, de ninguna manera. Entonces, aquella persona que practica, es decir, que hace costumbre ese pecado, es decir, que lo practica una vez, 2 veces, 3 veces y muchas veces, esa persona está practicando un pecado de muerte. Porque es una práctica, lo practica muchas ocasiones, muchas veces. Ese es un pecado de muerte. Pero aquel pecado que se cometió una sola vez y que esa persona se arrepintió y se apartó de ese pecado, ese no es un pecado de muerte, porque se arrepintió y no volvió a cometer el pecado. Otro ejemplo, el caso de la mujer que fue encontrada en adulterio. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús a esta mujer? ¿Dónde están los que te condenan?, le dijo. Y ella vio y ya no había nadie. Nadie se había atrevido a tirar la piedra. Nadie. ¿Dónde están los que te condenan? Pues ya no había nadie. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno. Pero vea lo que le dice después. Dice, ni yo te condeno, es decir, estás perdonada. Pero le dice, vete y no peques más, le dice. Esa parte no se menciona muchas veces, solo se menciona que el Señor Jesús la perdonó y hasta allí. Pero hermanos, si hemos cometido un error, si hemos cometido un pecado y no hemos aprendido a dejar ese pecado, a la vuelta del día, al siguiente día, se volverá a cometer el pecado, porque no se aprendió nada. El Señor le perdonó, sí le perdonó. Pero como no se apartó del pecado, al siguiente día lo va a volver a cometer. Lo cometerá otra vez, porque no se apartó del pecado. Eso es lo que le dijo a la mujer, vete y no peques más. Si esta mujer volvió a hacer lo mismo, quiere decir que esa mujer sí recibió el perdón del Señor Jesús, pero no aprendió nada. Y no valoró el perdón que se le dio. Cuando nosotros seguimos cometiendo el mismo error una y otra vez, nosotros nos justificamos y decimos, no, es que soy débil. Y decimos, es que Dios sabe, es que me cuesta. Eso decimos nosotros. Pero si se vuelve a cometer el mismo error, lo que está pasando es que no se ha valorado el perdón del Señor Jesús. Que no fue algo sencillo. El sacrificio del Señor Jesús no es algo sencillo, que hay que tenerlo como que si no es nada. El sacrificio del Señor ha sido para salvación de todos aquellos que creen en Él. No es cosa fácil, no es cosa sencilla todo lo que el Señor Jesús pasó. Si nosotros valoramos lo que Cristo hizo en la cruz, hermanos, aprendamos de nuestros errores y no sigamos cometiendo los mismos errores. No sigamos actuando de la misma manera. Eso es lo que les está diciendo Pablo. Límpiense de la vieja levadura, ya no sean igual que antes. Ya Cristo ya fue crucificado, Él es nuestra Pascua. Ya fue una vez crucificado. Ya no es necesario que se vuelva a sacrificar al Cordero. No hay necesidad de volverlo a hacer. Por eso ya viven y ya son una nueva criatura, ya son una nueva naturaleza, son nueva masa, como Él lo está diciendo ahí. Son nueva masa, como son, dice. Y hay que vivir, hermanos, queriendo guardarnos para el Señor. Siempre van a haber tentaciones, esa la habrá hoy, la habrá mañana, hasta que nos muramos o hasta que Cristo venga. La tentación estará siempre allí, siempre estará. Y aquella naturaleza que es contraria a Dios, lastimosamente está aquí morando en nosotros. Pero el que es creyente, hay una buena noticia,
que ahora en él mora una nueva naturaleza que es espiritual, que allí está el Espíritu Santo morando en él o en ella, y el Espíritu Santo le ayuda. El Espíritu Santo, si usted sigue practicando el mismo pecado, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Se contrista, se entristece, pero no se va, fíjese. Y usted dirá, bueno, ¿y cómo es posible eso? Que una persona sigue pecando, pero como esa persona es escogida de Dios, es un hijo de Dios, es una hija de Dios, pero allí sigue estando el Espíritu Santo en esa persona, aunque se sigue equivocando una y otra vez. Pero ¿qué es lo que pasa? El Espíritu está contristado en esa persona, porque ya no hay nada que le reprenda. A su propia conciencia ya no le dice nada. Ya no hay nada que le reprenda y que le diga, estás haciendo mal, porque está contristado el Espíritu Santo, no se ha ido. Y cuando esa persona vuelva en sí, así como el hijo pródigo que volvió en sí, cuando esa persona vuelva en sí, ahí se va a dar cuenta, el Espíritu Santo la va a traer nuevamente, pero la va a traer golpeada, la va a traer golpeado, porque todo pecado tiene una consecuencia y hay que pagarla. El pecado va a ser perdonado por el Señor, pero la consecuencia esa va a tener que sufrirla, quiera o no quiera, la va a sufrir, pero el perdón lo recibirá. Y eso es lo que les está enseñando Pablo a la iglesia de Corinto. No nos va a dar tiempo para hablar lo último, entonces lo dejaremos para la siguiente oportunidad, pero quedémonos con esto de que el Señor Jesús nos ha dado una nueva naturaleza. Él ha regenerado nuestra vida. Dije regenerado, no he dicho degenerado, eso es lo contrario. Pero nos ha regenerado, nos ha vuelto nuevas criaturas, nuevos hijos de Dios, nuevas hijas, nuevos siervos, nuevas siervas. Por lo tanto, el llamado es a dejar la vieja levadura y a vivir constantemente en la Pascua que es nuestro Señor Jesucristo. Una vez y para siempre se entregó Él. Dijo Juan el Bautista cuando vio al Señor Jesús que venía caminando, dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso dijo Juan el Bautista al ver al Señor Jesús. Cristo es el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Y todo aquel que recibe al Señor en su vida como su Salvador pasa a tener la vida de Dios. Es trasladado de las tinieblas a la luz de Cristo. Ya Satanás ya no le gobernará. Ya esas noches de amargura, esas noches de desvelo y de tristeza pasarán. Y ahora cuando se sienta triste, porque seguirá habiendo esos momentos, pero va a tener a alguien allí quien le va a consolar, que es Cristo también, que es el Espíritu Santo, quien va a consolar a todo aquel que vive para el Señor y que ha entregado su vida a Él. Por eso el llamado es a dejar la vieja manera de vivir y a tener una nueva vida en Cristo, a dar su corazón al Señor y apartarse del pecado. Que no lleguemos a esta situación extrema de expulsar a alguien, porque esto es lo que sucedió acá, es como ya lo último, es la decisión más severa, ya llegar al extremo, que no lleguemos a ese punto, hermano, no lleguemos a ese punto de tener que expulsar a alguien, sino que a tiempo tratemos de mejorar, tratemos de cambiar, tratemos de ser sinceros delante del Señor y dejar toda vanidad y todo orgullo y abrir nuestro corazón al Señor. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra. Oh Dios, te damos gracias por esta palabra que viene para cada uno de nosotros. Esta palabra que nos invita a dejar las viejas prácticas,
a ya no practicar el pecado, a ya no vivir como la vieja naturaleza, sino que haya un renuevo en nuestros corazones, en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Que haya un cambio rotundo en los tres aspectos, Señor, porque ese es el verdadero arrepentimiento. Ese es que el reconocimiento de que hemos fallado, de que hemos pecado. Pero el segundo punto, que nos hemos apartado de cometer esa falta, que nos apartamos del pecado, que como Pablo lo aconsejó, que huyamos de la fornicación, que huyamos del adulterio, que huyamos de la mentira, que huyamos del orgullo, que huyamos de la envidia, que huyamos de las murmuraciones, que huyamos del levantar falsos contra el hermano o la hermana, que huyamos de cualquier tipo de pecado para resguardar nuestra vida, para adorarte en espíritu y en verdad, para amarte, Señor, amarte con toda nuestra mente, amarte con todo nuestro corazón, amarte con toda nuestra alma, amarte con todas nuestras fuerzas, amarte solo a ti, Señor Jesús, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, seguir sin descansar, postrado ante tu altar. Allí queremos estar, Señor. Seguirte a ti, Señor, seguir tus pasos. Yo quiero hacer un llamado de parte del Señor. Si alguien quisiera recibir a Cristo como su Salvador, si alguien quisiera arrepentirse de sus pecados, este es el llamado para que usted pueda entregar su vida al Señor. Este es el llamado para que también pueda reconciliarse con el Señor. Este es el llamado para que su vida dé un cambio rotundo y que pueda entrar a la familia de Dios y que su nombre sea escrito en el libro de la vida y que reciba perdón y que reciba la salvación. Porque ese Cordero Pascual ya fue sacrificado por usted. Ya Él pasó la muerte de cruz, pero resucitó al tercer día. En señal y en esperanza de que también nosotros resucitaremos en Él, en el día del Señor. Lastimosamente, algunos resucitarán para condenación eterna, pero los que han creído en el Señor Jesús van a resucitar para vida eterna. No deje la oportunidad de entregarle su vida al Señor y de poder alabarle y poder entregar su vida al Señor. Dele gracias a Dios y en lo personal haga usted ese compromiso con Dios de querer alejarse de la vieja levadura y que día con día amar al Señor con todo su ser. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas.